Recibe un caluroso y cordial saludo. Es mi deseo que seas bendecido y que estés prosperado, pero así como prospera tu alma. ¿Cómo han estado? Bueno, hoy estamos dando de gloria a Dios por esta enseñanza que hoy vamos a disfrutar. Nada menos que una de las preguntas que los mismos discípulos le hicieron a Jesucristo. Aumentanos la fe. Y aunque pareciera algo tan simple, pero creo que Jesús, de alguna manera, él aludía mucho a que ellos pudieran tener la fe suficiente para creer. Bueno, ahí donde estás. Vamos a entregar esta reunión al Señor y recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos. Será para mí de mucho agrado con mi esposa recibirte en nuestro servicio presencial y poderte saludar personalmente. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza te pertenece. Gracias te damos, Señor, porque aún nos permites el poder, Señor, recibir tu palabra, escuchar de tu palabra y aprender de tu palabra. Sigue hablándonos, te lo pido. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Puedes imaginar que casi en todas las etapas de crecimiento o figuras que aparecen en la Escritura, entre la primer peldaño, como lo explicó en Primera Pedro, él decía acerca de cómo poder nosotros crecer espiritualmente y mencionó unas virtudes. Y el primero es la fe. Nuestro amado Señor Jesucristo, inclusive, él hace mención que cuando él venga a la tierra en su segunda venida, hizo esta pregunta: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Dando a entender de que como que esta fe podría apagarse en la persona. Bueno, hoy vamos a tratar de recorrer y descubrir la importancia de este fruto, que es también un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y también es una de las cualidades del creyente en todo sentido, ¿verdad? El poder caminar por la fe, porque por la fe se cree para justicia, mas con el corazón se cree para salvación. Entonces, vamos hoy a pedirle a Dios que nos muestre por qué la importancia de caminar en fe y por qué la importancia de querer decirle: Señor, háblanos y muéstranos cómo poder crecer en tu palabra, ¿verdad? Bien, entonces este era el mensaje que hoy tengo para ustedes. Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdanos a poder crecer en este atributo. ¿Dónde aparece esta solicitud? Bueno, los mismos discípulos se lo dijeron al Señor en Lucas. Aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 5 y 6. Y dice de esta manera: y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Crea que este verso no solo aparece en este evangelio. En otro evangelio dice que el Señor dice: si tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, y échate a la mar. La pregunta es: ¿por qué no vemos ese tipo de manifestaciones tan asombrosas como mover un monte? De alguna manera podríamos pensar, bueno, que Jesucristo mismo, Él
movió el monte, en el sentido de que por medio de un monte que fue donde Él se presentó, donde Él fue colgado en esa cruz, donde Él recibe toda maldición para que nosotros seamos benditos, fue en ese monte donde prácticamente cambió la humanidad. Fue donde ese monte donde Él prácticamente le dio un giro completo al concepto del reino de Dios por medio de Él. Pero yo recuerdo a un predicador decir en una oportunidad, ¿qué pasaría si tuviéramos la fe de mover montes? Bueno, que es muy probable de que al mover un monte no sabríamos que pudiéramos estar moviendo. A lo mejor estuviéramos quitándole el sustento a alguien o quitándole, por ejemplo, la habitación a alguien. O sea que más bien este concepto de tener fe como un grano de mostaza, es decir, que todo inicio, como lo comentamos en el mensaje de la semana pasada, por pequeño que sea o escabroso, por ridículamente difícil que se mire, pero siempre tiende a ser mejor. Si tu fe es, aunque sea pequeña, aunque sea en momentos complicados, si tú crees por eso y tienes la convicción que Dios está contigo, ten por seguro que Él mismo te dará a ti la certeza de que puedas alcanzar aún de lo que tú crees que no eres digno. Porque dice la Escritura, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones del corazón. Ahora, si bien es cierto que ellos decían, aumentanos la fe, bien podríamos decir que si comienza pequeño puede ir desarrollando y puede tener tal vez algún tipo de medida. Bueno, y de alguna manera Pablo, eso fue lo que él dio a entender en este verso que vamos a leer ahora, donde dependiendo de la certeza que uno tiene, de la humildad con que uno camine, uno puede actuar conforme a ese talento de fe que uno pueda tener. ¿Por qué le llame talento? Porque en una oportunidad él dijo que a uno le dio 5 talentos, a otro 3 talentos y a otro 1 talento. En otro verso puede haber sido 10, 5 y 1. Pero la medida es diciéndole que hay algunos que tienen la fe para creer como el que tiene 10 talentos. Hay otros que tienen la fe para creer como si tuvieran 3 talentos, pero hay alguno que tiene una medida mínima que no la echó a andar. Entonces el Señor te dice, según la medida que cada uno tenga, actúe por medio de la fe en esa medida. Léalo conmigo este verso tal como lo dice aquí en la Escritura. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que nadie se crea más alza de lo que él es, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, qué especial saber de que Dios como que tiene entre los creyentes, entre sus hijos, a algunos que él dice, este tiene el carácter para poder ser un conquistador de una fe pues mucho más fuerte que el de otro. Tú tienes el carácter para poder administrar. Entonces tal vez tu fe en la administración más que todo se puede limitar un poco más. O tal vez tú tienes la fe como para poder servir a alguien más. Entonces, a cada uno tiene una fe, porque el que sirve depende de la situación en que está, porque uno puede servir orando por enfermos. Y obviamente ahí se requiere una fe muy importante. Entonces, de todos modos, no importa donde tú estés o en la condición de fe que tú creas que tenga, haz a hacer lo que tengas con todas tus fuerzas.
Así como cuando Él nos dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Quiere decir que hay algunos que tal vez les está costando amarlo al Señor con la capacidad al 100%, ¿verdad? Pero hoy tengo un mensaje para ti que creo que te va a dar, pues, ese estímulo de creer que Dios quiere que nosotros siempre caminemos por fe, ¿verdad? Bien, te dije que así como Pedro lo menciona, también Pablo lo dice en los Corintios, hablando de los dones, que de todos los dones, de los dones que Dios da, de los dones que más deberían de preservarse en el creyente es la fe, la esperanza y el amor, dando a entender como que si fuera un crecimiento. Así finaliza 1 Corintios 13, ¿verdad? Y inclusive él hace ver de que de estos deberíamos que enfatizarnos más en el amor, pero el primer paso es la fe, ¿verdad? Sabes que Dios, si Él es el anhelo del Padre, es que nosotros caminemos por la fe, debemos de creer que el anhelo de Él es que nosotros podamos aumentar en la fe, que podamos crecer en ella. Y Él nos dice en la Escritura que se compromete a poder hacer que tu fe crezca. Oye, el Padre te dice, yo quiero que tu fe crezca. Y nos da un ejemplo tan sencillo, es con la naturaleza. Tú sabes que dice que Dios tiene una forma de hablar, diferentes formas de hablar a las personas. Él nos habla por medio de la Escritura, por medio de las personas, los líderes, pastores maestros. Él nos habla por medio de situaciones que podrían ser por medio de sueños o por medio de experiencias que te hacen abrir los ojos. O también Él te puede hablar, dice que Él manifiesta lo que Él es por medio de la naturaleza. Entonces Él nos dice que si Él mismo hizo la naturaleza como ejemplo de que Él tiene cuidado de ella, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Mire cómo dice Mateo 6, 26 al 30. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. En otras palabras, Él está diciendo, miren, si yo la naturaleza la tengo para manifestar que yo tengo control de todo, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellos? ¿No somos nosotros, no somos de mayor valor que un pájaro? ¿No somos de mayor valor que una flor que muestra sus colores? Por supuesto que somos de mayor valor. Entonces Él nos dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, prácticamente Él te está diciendo, si yo soy capaz de mostrarte a ti que yo cuido a todas estas creaciones mías por mi voluntad, para que puedan vestir con sus colores, para que puedan alimentarse no que estén urgidos. ¿Quién me va a dar de comer? Dice el pájaro. No, él sencillamente sale, bueno, voy a comer y encuentra. Pues lo mismo dice el Padre. Si tú empiezas depositando tu fe o tu confianza en mí, como yo cuido a las aves y a las flores, comienza con eso. Solo confía. No te está demandando a que tengas fe para multiplicar 5 panes o 2 peces. No, sencillamente confía. Si tú comienzas con ese primer peldaño de la confianza, ten por seguro que conforme tú camines viendo
los atributos de Dios, tu fe va a ir aumentando. Y de esta manera vas a darte cuenta de que realmente el Padre quiere que nuestra medida de fe vaya en aumento siempre. Y por eso Él nos dice que nosotros, si queremos sacarle una sonrisa al Padre, es caminar por fe. Así lo dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, teniendo esta esperanza de que nuestra vida fue diseñada, así como fuimos diseñados para poder ser adoradores, así como nuestra vida fue diseñada para poder portar el Espíritu y la presencia de Dios, estamos hablando a los creyentes cuando recibe el Espíritu Santo, también nuestra vida cuando recibe el Espíritu de Dios fue diseñada para poder hacer proezas en la fe. Y las proezas comienzan con proezas pequeñas al inicio. Y sabes que si alguien teme que alguien descubra el potencial que tiene haciendo proezas, nada menos que es el enemigo de nuestras almas. Y por supuesto, va a creer y va a provocar que nuestra fe mengüe, que nuestra fe se debilite, que nuestra fe se reduzca. Así como aquel hombre que cuando el Señor Jesús le dice, ¿quieres que haga el milagro en tu hijo? Él no lo creía, él solo le dijo, bueno, hazlo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, no hay como reconocer de que uno puede menguar, uno puede pensar en que su fe pueda reducirse. Entonces ahí es donde debemos decirle, Señor, hoy estoy delante de ti y ayuda, aumentanos la fe. Dile, aumenta mi fe y yo pueda descubrir toda oposición que limita ese crecimiento en mi vida. Bueno, tú sabes que Pablo, obviamente él tenía sus discípulos, inclusive él fue pareja de Bernabé, él fue pareja de Silas, y él dice que se juntaba en cada iglesia y les enseñaba y les decía, ustedes son como discípulos míos, déjense formar. Pero entre estos había un discípulo muy particular y era Timoteo. Y seguramente que Pablo cuando agarró a Timoteo, él lo vio como ese diamante en bruto, diríamos, ¿verdad? Porque él vio, tiene un background, o sea, tiene un perfil para poder ser un héroe de la fe. Y usted me dirá, ¿cómo supo eso? Porque cuando él le dice, Timoteo le dice, recuerda lo que tú has sido instruido. Y le menciona a su abuela y a su madre, ¿verdad? Y les hace mencionar en los primeros versos de su primera carta, que él tiene en su formación principios que él tiene que saber explotar. Y por eso le dice él, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, aviva. Deja que el Espíritu de Dios sople y que avive eso que hay ahí. Entonces él comienza dándole algunos mensajes y prácticamente o consejos. En todas estas dos cartas encontramos formas de cómo poder mejorar la fe de Timoteo, cómo aumentarla, pero para aumentarla tenemos que reconocer qué es lo que se opone a ese crecimiento. Bueno, entonces en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 y 19 le dice de esta manera.
Léalo conmigo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo. Mire, él lo consideraba como un hijo. Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. O sea que él sabía que había un propósito en la vida de Timoteo, a fin de que por ellas, o sea, por lo que la palabra ha dicho de ti, pelees la buena batalla, guardando la fe. Pelea la buena batalla de la fe, diríamos, guardando la fe. Pero también dice, y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Mire, aquí encontramos varias palabras muy importantes. Uno es que si hay oposición a que nuestra fe aumente, eso quiere decir que somos nosotros los que tenemos que pelear, batallar. Pelea la buena batalla, guardando la fe. Como que hay algo en oposición para que nosotros dejemos de creer. Pero él lo complementa con la buena conciencia. Entonces, ¿qué es esto de la buena conciencia? Bueno, la conciencia es aquella parte de nosotros, yo diría que está en el alma, donde el Espíritu Santo te logra poner en nosotros el discernimiento de lo bueno, lo malo, lo que nos puede bendecir, lo que nos puede corromper, la conciencia de poder decidir la certeza de lo que yo debo de creer, ¿verdad? Y esa conciencia, pues, se puede contaminar, se puede corromper. Y por eso es que aquí Pablo dice, hay algunos que han rechazado lo que la conciencia les dice. Es muy probable que la conciencia en la mayoría nos dicen, tenemos que crecer en el Señor. Pero a veces lo vemos muy complicado y a veces entonces naufragamos en estos aspectos que toca a la fe, dice aquí. Y hoy vengo a decirte, dile a tu conciencia, ¿sabes tú que el alma, pues de alguna manera, que es donde está la conciencia, tiene que ser sujeta? Dice en el Salmo que David decía en un salmo que le decía al alma, ¿verdad? Alma, levántate, alma te digo. No era el cuerpo que le hablaba al alma, era el espíritu diciendo al alma, alma mía, bendice a Jehová, ¿verdad? Entonces, cuando oímos una expresión así, es como que el espíritu le estuviera diciendo a la conciencia, conciencia, haz tu labor, sigue haciendo esa labor de que no nos perdamos, de que nos estés diciendo las cosas correctas. Y un ejemplo de esto lo vemos en este verso, en 1 Corintios, cuando Pablo hace ver de que hay algunos que cuando menguan en su fe o menguan en su conciencia, no tienen autoridad para decidir o para batallar. Y este ejemplo lo dice hablando de esto, dice que, antes de entrar al verso, la escritura dice que todo nos es lícito, dice. Todo nos es lícito hacer, dice. Pero no todo nos conviene. Es más, hace ver de que todo, pues, tenemos la libertad de hacer muchas cosas. El problema es que cuando no ponemos un límite, esa libertad se puede convertir en un libertinaje. Entonces dice, todo es lícito, pero no todo te conviene hacer, ¿verdad? Todo, pues, lo podrías hacer, pero no todo edifica. Entonces, ahí hace Pablo la mención de que, porque no vaya a ser que si
tú estás en este momento, haz el ejemplo de alguna persona, da la impresión de que en ese entonces habían ofrendas de animales que se presentaban a ídolos paganos. Y esa carne la vendían. Entonces habían creyentes que decían, no, yo solo oro por ello y la limpio en Cristo Jesús, la compro y la como y la compro a un buen precio y tengo que comer. Pero habían algunos otros que estaban comenzando en los caminos del Señor y cuando miraban que el creyente compraba carne ofrecida a los ídolos, entonces él dice, entonces, si podemos seguir adorando ídolos o podemos seguir ofreciendo pues algo a estos ídolos. Entonces las personas venían y decían, pero si aquel lo hace, compra esa carne, incluso hasta la come, ¿cómo no yo puedo seguir haciendo mis ofrendas al ídolo que aquel está consumiendo? Y obviamente él terminaba haciendo un pecado porque estaba haciendo ofrendas a un ídolo pagano, aunque el otro en su conciencia ya lo había reprendido, pero era porque el nivel de madurez de cada uno es diferente. Para darle un ejemplo, a mí me ha pasado que voy a algunos restaurantes y dependiendo, yo miro quiénes están y miro si hay mucha gente, evito y me dicen, quiere tomar una copa de vino. Y si estamos comiendo carne, pues no hay como que una copa se vuelve como un digestivo para que la carne pueda digerirse. Pero ¿sabe qué? Muchas veces vengo yo y digo, no, aquí hay mucha gente, lo evito. Pero no lo digo, no lo hago porque, ay, Sanchito, ¿verdad? No vaya a ser que alguien diga el pastor. No, ¿sabe? Lo hago porque no quiero ser tropiezo de alguien que a lo mejor está empezando en los caminos del Señor y su problema, su debilidad era el licor. Y si me mira a mí tomando vino, ¿verdad? Tal vez ya no tomo whisky, pero puedo seguir tomando vino. Y regresa al vino y esto lo regresa al whisky. Bueno, entonces, viendo quiero que lea este verso para que nos habla con relación a la conciencia débil. Y dice de esta manera. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, cuando un hermano hace algo indebido por su conciencia, porque te vio a ti, pecáis contra Cristo. O sea que si éste viene y peca, realmente peca contra Cristo y te hace a ti, pues poner, ahí sí que la caída de él te puede caer a ti en tus manos. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, decía Pablo, para no hacer tropezar a mi hermano. En otras palabras, cuida tu conciencia. Aunque tú sepas que tienes una madurez espiritual, no seas tú tropiezo de alguien más. Tu conciencia te debería decir, mejor por cuidar a los que están comenzando, a los pequeños, no lo hagas, porque puedes hacerlos tropezar o que ellos pues empiecen a tener un libertinaje o tener una vida demasiado liberal en las cosas espirituales. Bueno, qué lindo este verso, ¿verdad? Pero nos sigue nos siguen ahorita otros versos y sigamos aquí. Mire en 1 Timoteo capítulo 4, 1 y 2. Entonces, dice así Pablo, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, la palabra griega ahí es escatos, los escatos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios,
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Bueno, este concepto de los escatos tiempos o los últimos tiempos están hablando de cuando Jesús nos manifestaba. Y cuando ustedes miren que estas señales son más notorias entre ustedes, y él da varias series de señales que hablaba acerca de los últimos tiempos, solo estén erguidos, o sea, levanten su cabeza, porque la redención está cerca. Y creemos honestamente que ahora en este mundo como que todas las señales están como que entrelazando. ¿Y qué es lo que dice aquí que va a suceder en estos últimos tiempos? Es que muchos van a apostatar de la fe. Entonces aquí la palabra es, ¿qué es eso de apostatar? En otros versos dice, ¿qué es esto de la apostasía o apostatar? Bueno, apostatar es como que manipular el concepto original por medio de otra definición. O sea, Dios te dice, adorarás al Señor tu Dios, por ejemplo, y uno dice, sí, claro, yo puedo adorar a Dios y también puedo adorar a este otro Dios, porque Dios es bueno y Él me va a tolerar que lo haga. Y uno lo empieza creyendo de tal manera que uno empieza teniendo idolatría de algún otro tipo. Entonces eso se llama apostatar, porque empieza uno a tener sus propios conceptos. Y tal como lo dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entonces, aquí prácticamente dice, aquellos que apostatan de la fe son aquellos que, aunque quieren seguir a Dios, también escuchan otro tipo de voces, que son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada y nuevamente la conciencia. O sea que la conciencia que les dice las cosas que deberían de ser correctamente está cauterizada, porque ya prácticamente su conciencia solo los lleva a tomar decisiones que realmente los alejan del Dios vivo. Bueno, sabes que con relación a esto de la apostasía, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 y 3 de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, bueno, aquí quiero yo también hablar un poco aquí donde dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él. Algunos me han preguntado, mire, ¿y qué significa este nombre de la reunión? Bueno, honestamente no se trata de una reunión con mis amigos, no. Este término el Señor me lo mostró del nombre de la iglesia. Yo estaba dormido y Él me mostró en una visión que yo estaba en una predicando, estaba pastoreando, y en eso Él me dijo, y el nombre será este, la reunión, que es que es sinagogue. O sea, cuando usted oye el término sinagoga, realmente es una reunión. Y eso es la palabra, la definición. El sinagoga en el griego es sinagoga, pero significa reunión. Pero en este verso que vimos aquí, que dice en la reunión con Jesucristo, ahí tiene un verso más, o sea, ahí la palabra griega es episinagoge, o sea que es una reunión del más allá, una reunión que está en lo más alto. Entonces, antes de que Él venga el Señor y nos lleve a su presencia, se tiene que manifestar en esta tierra una apostasía como nunca se ha manifestado.
Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los apóstatas? Bueno, el apóstata es aquel que ha creído y que después, pues, tergiversa esa verdad. O sea que realmente la apostasía es, llamémosle así, va a suceder en la iglesia. Muchos creyentes van a cambiar realmente el concepto principal de lo que el Dios, nuestro Padre Celestial quiere hacernos ver. Esto es lo que hay que tener. Señor amado, cuídanos de poder caer en ese fe. Bueno, pero sigamos viendo Pablo con sus consejos acerca de la fe. Y dice en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí se refiere sobre todo al padre o al cabeza de un hogar. Dios demandó y dijo que realmente el responsable de proveer en una casa es la cabeza. Pero usted dirá, pero ¿y mi esposa sin su sueldo no logro salir adelante? Por supuesto, todo lo que podamos pues trabajar para poder llenar esa bolsa que va a mantenerlo casa de todos es correcto, pero debemos de recordar que una persona es la que debiera de tener la administración o la dirección o el que debe de mandar en el hogar. Y esta es el padre o el cabeza de hogar. Y él nos dice que aquel que pierde sus atributos de su deber espiritual es como negar la fe, porque Dios te dice, si tú eres un padre de familia y crees que Dios te ha dado a ti la capacidad de sostener esa casa, cree que yo te voy a bendecir, pero hay algunos que ya no creen. Entonces vienen y dicen, no, le trasladan esa carga a su esposa y le dicen, juntos, con tu sueldo vamos a sostener la casa. Y eso no es así. Es la provisión de Dios a través de esa cabeza de hogar y Él va a provocar que se multiplique en bendición a tu esposa, a tus hijos, a todos los que vivan en esa casa. Pero no olvides, siempre tiene que haber una cabeza para no negar lo que Dios es capaz de dar. Bueno, sigamos entonces con otro consejo que Pablo menciona, ¿verdad? Y Pablo menciona a Timoteo de esta otra manera. Y dice en 2 Timoteo, en capítulo 2, verso 11 al 13. Entonces, dice de esta manera. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, aquí prácticamente dice aquí que hay algunos que nosotros podemos negarlo, ¿verdad? Así como Él te dice que uno puede negar la provisión de Dios en tu vida, nosotros debemos de creerlo, que si yo confío en el Señor y no lo niego, o sea, no me avergüenzo o no soy de la secreta o le digo, Señor, ayúdame a dar testimonio de ti donde quiera que vaya, que no lo niegue. Entonces Él dice que Él se mantendrá fiel contigo, ¿verdad? Por cuanto tú has decidido morir para Él, vas a vivir para Él y vas a poder perseverar para Él. Por eso Él nos dice, no lo niegues. O sea, mantente firme en los deberes que Él te ha dicho y de esa manera no vamos a negarlo. Bueno, otro consejo de Pablo a Timoteo.
Y en 1 Timoteo 6:10 dice de esta manera. Mire cómo dice. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, mire, aquí primero tenemos que ver que no es el dinero la raíz de todos los males. No, porque al contrario, el dinero, dice Eclesiastés, es un escudo. Por supuesto que Dios, si algo Él se agrada es que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás añadiduras vendrán. O sea, cuando hablamos de esas añadiduras, estamos hablando que ahí vendrá el dinero también, o vendrá el recurso necesario para el sustento de tu casa. Pero el problema es cuando se despierta la codicia. La codicia es aquel en que, no estando satisfecho porque ya tiene incluso suficiente, quiere más. Quiere más. ¿Sabe cómo miramos esto de la codicia? Por ejemplo, con los, nada menos, con estas pirámides que a veces ofrecen. Mira, si tú vienes e inviertes y compras este producto, tú vas a recibir en las próximas personas que tú estás formando, vas a estar recibiendo ese dinero que diste, se multiplica. O sea, la primera vez lo recibiste en parte, la segunda parte. Después de 2-3 semanas, si tienes más personas que has creado como adeptos en esa pirámide, tú vas a multiplicar lo que ingresaste. Pero realmente eso se convierte en una codicia, porque algunos se dan cuenta que ese dinero no es fruto del trabajo, del esfuerzo, sino es fruto de haber manipulado la convicción de alguien para que él pueda engañar a alguien más y a alguien más y a alguien más, y de esta manera pues yo participar de esos beneficios. Esa es una codicia que puede haber. Recuerdo inclusive con algunas personas que puedan estar involucradas en movimientos de criptomonedas. No, hombre, tú deposita un poco y solito, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de investigación o de trabajo, porque no estoy hablando de que uno pueda manejar la bolsa, o sea, uno puede tener criterio para poder dirigir las inversiones donde en acciones que puedan retornar. Pero hay algunos otros que te dicen, no, usted solo deposita el dinero y él solito va a devolverlo, ¿verdad? Y obviamente uno a veces le devuelve al principio un poco, le devuelve un poquito más y después uno deposita más. Cuando uno siente, uno se sintió atraído porque tiene más, ¿verdad? Entonces, aquí lo que te dice es que el problema de aquellos que empiezan a amar ese tipo de fuentes se extravían de la fe, ¿verdad? Y incluso aquí menciona, se torturan con muchos dolores. ¿Por qué? Porque llega un momento cuando tienen una pérdida que empiezan a echarle hasta la culpa a alguien, tienen que culpar. Pueden culpar al pastor porque no oró por mí, o pueden pasar al amigo que me involucró en esto, o incluso a Dios que no me bendijo, porque incluso estamos hablando de creyentes. Bueno, pero sigamos viendo otro tipo de consejo que Pablo le dio a Timoteo. Mire cómo le dice ahora en el verso, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 20 y 21. Dice de esta manera. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y prófanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Entonces,
¿Cómo? Sí, pastor, o sea que entonces está mal si yo empiezo a creer en la ciencia. No, lo que está diciendo es que empieza uno a ciertos conceptos científicos que empiecen a rebatir o a debatir contra los conceptos espirituales. Por supuesto que mucha gente dice, no, yo voy a creer lo que es ciencia. O sea, usted no me puede decir que alguien pueda sanar milagrosamente. Y siempre tiene que haber una razón para que sane. Y ahí hay un conflicto, porque es un conflicto de la ciencia con la fe, de lo que el poder de la fe puede hacer en alguna persona y un milagro de Dios puede hacer. Yo soy testigo de ver milagros de personas que tenían cáncer y fueron sanos, y cuando llegan con el doctor les dice definitivamente que ese laboratorio que hizo esos exámenes estaba desviado, ese estaba malo, y empiezan a tratar de encontrar una solución porque no hay solución posible de verlo. Inclusive restauraciones en hogares. Para mí ha sido sorprendente ver familias que se han restaurado, matrimonios que se han restaurado, y muchos decían, pero era imposible, si este hombre era terrible. Pero milagrosamente encontramos milagros que ellos dicen, no, es que de plano se empezaron a tener el consejo de alguien, el consejo matrimonial. Y ¿sabe qué? Muchas veces fue porque uno de los dos tuvo una manifestación en un sueño o en alguna situación que los hizo caer en sí, como el hijo pródigo, que estando alimentando a esos cerdos cayó en sí, dijo, ¿qué me está pasando? Y eso es algo espiritual, como que el espíritu habla. Y a veces se vuelve en conflicto porque todo el mundo quiere justificar algo con la ciencia. Y el problema es que aquel que trata de justificar con pruebas ineludibles las cosas espirituales de Dios, realmente empieza a desviarse de la fe, desvía su fe. Yo te animo que si la escritura dice promesas, aférrate a esas promesas de Dios, aférrate y cree que el Dios vivo tiene el control de muchas cosas en nuestra vida. Créelo que así será. Y de esta manera no vas a poderte desviar de una voz que te pueda hacer frenar la fe. Y el último consejo que tengo aquí dice en 2 Timoteo capítulo 15, 18 de esta manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, quieres tener una aprobación, sacarle una sonrisa al Padre, sé como un obrero que se presenta ante Dios aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero dice en el verso 18, porque ahí menciona, después da en el verso 16 y 17 ejemplos de personajes que no utilizaron la verdad correctamente. Y dice estos personajes en el 18, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. ¿Cómo así si Jesucristo ya había resucitado? No, lo que pasa es que la predicación o la esperanza que se le da al creyente es que todo creyente que muere en Cristo duerme y él va a resucitar en Cristo. Y vamos a hacer, pues hay primicias y hay aquellos que van a tener turnos de resurrección. Jesucristo fue la primicia, el primero de todos en resucitar, y sórbida es esta muerte en victoria. Pero hay, llamémosle, corrientes teológicas que no creen que la resurrección vuelva a suceder, que no creen en la manifestación del Espíritu Santo en los milagros.
sino que tan solo creamos que Jesús salva por la fe y eso es todo. Pero nosotros creemos lo que dice la Escritura. Y Pablo eso es lo que dice aquí a Timoteo. Y le dice, hay algunos que van a tratar de trastornar la fe. Ten cuidado y no seas tú uno de los que trastorne la fe de otros. Porque algunos tratan de poner sus propias corrientes de doctrina. Tú vienes, tú dices, no, si Dios no es tan malo. Y empiezas tú a trastornar. Y lo delicado es que uno puede ser el que trastorne la fe de alguien más. Y eso es bien delicado porque meterle zancadilla a alguien es terrible. Mire, honestamente, no es fácil el caminar por fe. Yo recuerdo en mis años, desde adolescente pero recuerdo que me costaba. Yo fui el primer creyente en mi casa y no me entendían. Y es más, sentían que esto era pasajero. Y recuerdo que yo andaba con mi Nuevo Testamento siempre en mi bolsa. Y mis hermanos, pues aunque no éramos enemigos, pero no aceptaban mis creencias. Y un día mi hermano vino y recuerdo que se mató la mesa y dijo, alguien tiene que hacer que Chito vuelva a tener sensatez en sus convicciones religiosas, pensando que regresara a la religión católica de mis padres. Y mi papá vino y fue tan sabio porque él dijo, mira, si lo que el Chito es una moda, eso ya le va a pasar. Si es pasajero. Pero si es de Dios, mejor respetémoslo. Y a mí eso me mostró muchísimo porque me di cuenta de que la fe hay que seguirla peleando y hay que tener una batalla con ella misma. Bueno, mis amados, para cerrar esto, solo puedo darte el mismo consejo que Pablo le dijo a Timoteo. Y él le decía de esta manera, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerda que en la primera carta le dice, pelea la batalla de la fe, pelea la batalla, guarda la fe y la conciencia? Y aquí le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo hoy te animo que el primer paso de fe que debes de dar, Señor, quiero amar tu venida, amarte de todo corazón. Y quiero, Señor, ayúdame a poder crecer en fe y guardarme a sí mismo. Qué lindo, ¿verdad? Porque con esto únicamente te puedo decir, el anhelo de Dios es que tu fe crezca, que tú te puedas mantener firme en todo sentido y que tú puedas decirle al Señor, Señor, ayúdame a creer, ayúdame, Señor, a mantenerme creyendo en todo sentido. Señor amado, te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que ayudes a que podamos caminar por la fe. Te ruego, Señor amado, que aquel que ha estado escuchando este mensaje y que ha estado atravesando momentos complicados, seas tú, Señor, quien lo guíe, lo dirija. Guárdalo, te lo pido. Dirige sus pasos, te lo ruego. Y de esta manera, Señor amado, poder ver aumentada la fe en nuestra vida, te lo ruego. Si tú que has estado escuchando este mensaje necesitas aumentar la fe y quieres volver a retomar esto que dices, si le dices al Señor de esta manera,
y repites conmigo esta oración. Di conmigo, Dios mío. Repite, Dios mío. Hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo. Ven. Mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Un abrazo.